recuerdo aquella tarde con dolorosa claridad. Estábamos reunidos en la barbacoa del jardín de mi prima Valeria cuando mi hermana menor, Camila, soltó una carcajada y, sin dudarlo un instante, gritó para que todos la oyeran: «Elena, cuéntanos, ¿qué se siente al ser el mayor fracaso de la familia?». Algunos parientes soltaron risitas incómodas, sin saber si reaccionar o guardar silencio. Lo que más me dolió fue oír a mi madre, Isabel, reírse entre dientes como si fuera una broma inofensiva. Me quedé allí, paralizada un segundo, con la bebida apretada en la mano. Me obligué a respirar, levanté la vista y sonreí. Entonces respondí con la voz más tranquila que pude. «Dime tú, Cami, ¿qué se siente al darte cuenta de que en 2 semanas le estarás rogando a esa misma fracasada que te deje quedarte en su apartamento?». La sonrisa desapareció de su rostro al instante. Se le fue el color de la cara al darse cuenta de la realidad. En ese momento, comprendió que aquello no era ninguna broma. Ese fue el comienzo de todo. Me llamo Elena. Tengo 36 años y, medio año antes, mi mundo se había derrumbado. Descubrí que mi esposo, Adrián, llevaba una doble vida a mis espaldas. No fue un simple error ni una aventura pasajera, había sucedido una y otra vez durante nuestros 7 años de matrimonio. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que había habido innumerables señales de alerta, pero convencerse de que algo podría estar mal es muy diferente a tener que enfrentarse a pruebas irrefutables. La herida final llegó cuando descubrí que la mujer con la que se veía estaba esperando un hijo suyo. El divorcio se convirtió en una batalla agotadora. Adrián incluso se presentó ante el tribunal alegando que merecía la mayor parte de todo lo que habíamos construido juntos porque su futuro hijo necesitaba seguridad. Hablaba como si su traición lo hubiera convertido de alguna manera en la víctima. Afortunadamente, el juez no se dejó engañar. Cuando todo se resolvió, me quedé con nuestro apartamento, un cómodo piso de 2 habitaciones en el tranquilo barrio de Del Valle, con cocina reformada y una excelente ubicación. Además, recibí aproximadamente 4.8 millones de pesos como mi parte de los bienes conyugales. El día que firmamos el último documento, lo borré de mi vida. Bloqueé todas las formas en que podía contactarme, dejé de buscar explicaciones que jamás sanarían el daño e intenté recomponerme. Pero empezar de nuevo fue mucho más difícil de lo que imaginaba. Algunas mañanas me despertaba con una opresión en el pecho que me impedía respirar con normalidad. La rabia bullía en cada uno de mis movimientos. Por eso empecé a ir a terapia con la doctora Herrera, una terapeuta cuya honestidad se complementaba con una genuina amabilidad. Ella me ayudó a comprender que lo que cargaba no era solo tristeza. Era traición, dolor, humillación, resentimiento y pérdida, todo entrelazado. Durante esos meses, apenas tuve noticias de mi familia. Mis padres, Fernando e Isabel, seguían absortos en sus rutinas, mientras que mi hermana menor, Camila, de 29 años, dedicaba casi todo su tiempo a su novio de toda la vida, Sergio. Nunca creí que fueran crueles por vivir sus propias vidas. Aún así, me sentía ahogada, y el silencio de las personas más cercanas a mí hacía que esa soledad fuera insoportable. De niñas, Camila y yo habíamos sido inseparables, pero la adultez poco a poco nos llevó por caminos diferentes. Ella trabajaba en una galería de arte en el centro de la ciudad, mientras que yo me ganaba la vida como desarrolladora de software, trabajando a distancia desde casa. Nuestros horarios, prioridades y vidas ya no coincidían, y durante el periodo más oscuro que jamás había vivido, esa distancia emocional se sentía imposible de ignorar. Entonces, unos 4 meses después de que el divorcio se hiciera oficial, sonó mi teléfono. Era mi madre. «Elena, cariño», dijo con afecto. «Vamos a cenar todos juntos este sábado. Camila y Sergio también vendrán. Nos encantaría que vinieras». Hice una pausa antes de responder. Hacía meses que no compartía una comida con mi familia. «No lo sé, mamá. El trabajo me ha tenido muy ocupada». «Ay, cariño, te echamos de menos. Solo es la cena». Había algo en su forma de decirlo que me convenció. Así que acepté. Cuando llegó el sábado, conduje hasta la casa de mis padres con una opresión en el pecho que no desaparecía. La ciudad se sentía inusualmente sofocante esa tarde. El tráfico en la autopista principal avanzaba a paso de tortuga, y cuando por fin llegué, ya me sentía agotada emocionalmente. En cuanto entré, Camila y Sergio ya estaban sentados juntos en la sala, con los dedos entrelazados, sonriéndome con una cortesía ensayada.
Finalmente nos reunimos alrededor de la mesa del comedor. Mi padre, Fernando, trinche el asado mientras mi madre movía los platos y las fuentes con una precisión obsesiva, casi como si mantener todo perfectamente ordenado pudiera evitar cualquier conversación incómoda. Camila charlaba con entusiasmo sobre una próxima exposición en la galería. Sergio describía un proyecto de marketing que le entusiasmaba. Sonreía cuando se esperaba, asentía de vez en cuando e intentaba pasar desapercibida en la conversación. Entonces, a mitad de la cena, mi madre colocó cuidadosamente el tenedor sobre la mesa y me miró fijamente. Elena, ¿ya decidiste qué vas a hacer con tu apartamento? La pregunta me pilló desprevenida. Tragué saliva antes de responder. De hecho, he estado mirando casas. Con el dinero del acuerdo de divorcio, puedo dar una buena entrada y financiar el resto. Mi plan es alquilar el apartamento para que los ingresos mensuales ayuden a cubrir la hipoteca. En cuanto terminé de hablar, vi que mi padre intercambió una rápida mirada con mi madre antes de mirar a Camila. Durante unos segundos, nadie dijo nada. Era obvio que la conversación ya había tenido lugar antes de que yo llegara. Finalmente, mi padre carraspeó. Eso es precisamente lo que queríamos hablar contigo. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Creemos que hemos encontrado una solución mejor, respondió. Una más justa. ¿Una solución más justa para quién?, pregunté con cautela. Antes de que pudiera continuar, mi madre intervino. El contrato de alquiler de Camila termina el mes que viene, y ella y Sergio por fin están listos para mudarse juntos. Pensamos que sería estupendo que pudieran quedarse en tu apartamento, sin pagar alquiler. Aquellas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Ya había planeado cada detalle de mi futuro. Ese ingreso por alquiler no era dinero extra, era la base de la seguridad financiera que intentaba reconstruir con tanta desesperación. Y ahora me pedían que simplemente lo entregara. Camila se inclinó hacia mí, con los ojos llenos de una desesperación cuidadosamente disimulada. Por favor, Elena. De verdad necesitamos tu ayuda. Todo está carísimo ahora, y Sergio y yo solo queremos tener la oportunidad de empezar nuestra vida juntos. Mi madre extendió la mano por encima de la mesa y me apretó suavemente la mano. Solo será por un tiempo, cariño. Hasta que todo se calme. Además, no tendrías que preocuparte por encontrar inquilinos ni por los contratos de alquiler. Miré a cada uno de ellos. Mi padre permaneció impasible. La sonrisa de mi madre parecía forzada. Camila parecía a punto de llorar. Y allí estaba yo, cargando con meses de desamor, resentimiento contenido y un anhelo desesperado por creer que aún pertenecía a algún lugar. Tras varios largos segundos, finalmente hablé. De acuerdo. La palabra apenas escapó de mis labios. Pero tú te harás cargo de todos los gastos: electricidad, agua, gas, internet, mantenimiento. Absolutamente todas las facturas. Yo no voy a pagar nada de eso. El rostro de Camila se iluminó al instante. Parecía que acababa de ganarse la lotería. Sí, absolutamente. Todos los gastos. Lo prometo. Camila respondió tan rápido que casi parecía ensayado. Sergio asintió. Nos encargaremos de todo, Elena. Gracias. Lo decimos en serio. Les devolví la sonrisa, pero por dentro sentía una opresión en el pecho. En el fondo, sabía que no estaba aceptando porque me pareciera lo correcto. Estaba cediendo porque todos en esa mesa esperaban que lo hiciera. Unas 2 semanas después, finalicé la compra de mi nueva casa en un barrio tranquilo a las afueras de la ciudad. No era extravagante, pero era justo lo que quería: una cómoda casa de 3 habitaciones con una cocina amplia y un acogedor patio trasero. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar de nuevo. Convertí una de las habitaciones en mi oficina en casa, y cada rincón de la casa representaba algo que mi antiguo apartamento nunca pudo: un futuro libre de traiciones. Una semana después de instalarme, Camila y Sergio se mudaron a mi apartamento. Llegaron con flores y sonrisas de agradecimiento. Muchas gracias, Elena, dijo Camila mientras me abrazaba. Te prometo que cuidaremos bien de todo. Sergio me estrechó la mano con firmeza. De verdad te lo agradecemos. No te defraudaremos. Le entregué las llaves a Camila. Fue un gesto extrañamente simbólico, como si le estuviera entregando el último pedazo de la vida que había dejado atrás. Aún así,
me repetía que solo era temporal. Era mi hermana. Al principio, todo parecía perfectamente normal. Camila me enviaba fotos del apartamento de vez en cuando. Cortinas nuevas en las ventanas. Una pequeña planta verde que alegraba la sala. El espacio de trabajo que Sergio había preparado en un rincón. Normalmente respondía con unos cuantos emojis y ahí terminaba todo. Prefería mantener cierta distancia emocional. Mientras tanto, me adapté a mi nueva rutina. Madrugar. Café recién hecho. Correos electrónicos. Plazos de entrega de programación. Videoconferencias. Y el reconfortante silencio de un hogar que solo me pertenecía a mí. Cada 2 semanas, iba en coche a casa de mis padres para comer el domingo. Poco a poco, nuestra antigua rutina familiar parecía regresar. Quería creer que nos estábamos recuperando. Pero algo empezó a inquietarme. Casi en cada almuerzo, Camila encontraba la manera de sacar el tema de las bodas. Hablaba sin parar de lugares impresionantes que había descubierto en internet, vestidos de diseñador que adoraba, fotógrafos de lujo, decoraciones elegantes, experiencias inolvidables. Todas las conversaciones terminaban exactamente igual. Pero todo cuesta tanto. Un domingo, mi madre finalmente dijo lo que claramente había estado pensando todo el tiempo. Tuviste muchísima suerte con tu acuerdo de divorcio, Elena. La mayoría de la gente nunca tiene la oportunidad de empezar de nuevo así. Apreté la mandíbula. Me lo gané con creces, mamá. Fue después de 7 años de matrimonio y la peor traición de mi vida. Claro que sí, cariño, respondió casi de inmediato. Solo digo que estás en una posición donde ayudar a los demás es más fácil. Forcé una sonrisa cortés. Ya estoy ayudando. Miré directamente a Camila. Vive en mi apartamento sin pagar alquiler. La expresión de mi madre apenas cambió. En lugar de eso, simplemente arqueó las cejas como si ese sacrificio no importara. Después de eso, los comentarios indirectos se volvieron más frecuentes. Entonces, un martes por la noche, sonó mi teléfono. La emoción de Camila estalló a través del altavoz antes de que pudiera siquiera decir hola. Elena. ¿Adivina qué? ¿Qué pasó? Sergio me propuso matrimonio. Nos casamos. Una sonrisa sincera apareció en mi rostro. Felicidades, Cami. ¡Qué maravilla! Me alegro muchísimo por ti. Rió entre lágrimas de felicidad. Llevo casi 1 hora llorando. Unos días después, Camila me llamó. Elena, necesito hablar contigo. ¿Puedes venir a casa de mamá y papá el sábado? Es importante. En cuanto colgué, sentí un nudo en el estómago. Algo me decía que esto iba a terminar. Ese sábado, llegué a la entrada de la casa de mis padres justo a las 2 de la tarde. Me quedé un momento en el coche, respiré hondo e intenté calmarme antes de ir a la puerta. Antes incluso de entrar, oí voces animadas y risas. Cuando entré en el salón, ya estaban todos. Mis padres. Camila. Sergio. La mesa de centro estaba sepultada bajo montones de folletos, citas impresas, capturas de pantalla y páginas de revistas a color. Parecía menos una reunión familiar y más una reunión para organizar un gran evento. Ahí está, exclamó Camila, poniéndose de pie para abrazarme. Justo a tiempo. Me senté sin decir mucho. Camila, entusiasmada, comenzó a describir la boda que había estado imaginando. Quiero una de esas torres de champán con las copas apiladas en forma de pirámide, dijo, con los ojos brillantes de emoción. Y un enorme pastel de 3 pisos cubierto de flores frescas. La pista de baile tiene que tener una iluminación increíble, y necesitamos sí o sí un DJ espectacular. Sergio intervino. Y no podemos escatimar en el fotógrafo ni en el videógrafo. Esos recuerdos duran para siempre. Mi madre asintió con entusiasmo, como si cada deseo le pareciera completamente razonable. Mi padre comparaba opciones de lugares y precios con naturalidad, casi como si estuviera comprando un electrodoméstico nuevo. Mientras tanto, yo simplemente observaba. Ya sabía cómo iba a terminar esta conversación. Yo era el destino al que habían estado conduciendo toda la tarde. Después de casi 1 hora, Camila juntó las manos. Vamos. Pasemos al comedor. Queremos mostrarte algo. Nos reunimos alrededor de la mesa.
Abrió con cuidado una carpeta grande y la deslizó hacia mí con evidente orgullo, como si presentara la entrega final de un proyecto importante. Me quedé despierta casi toda la noche preparándolo. En la parte superior de la primera página, en negrita, se leía: asterisco presupuesto de la boda. Debajo, un desglose detallado. Alquiler de lugar. Recepción para 150 invitados. Entretenimiento en vivo. Fotografía y producción de video. Arreglos florales. Decoración. Vestido de novia. Peinado y maquillaje. Invitaciones. Iluminación. Pista de baile. Fotomatón. Seguí leyendo hasta que mis ojos llegaron al final de la página. Total estimado, 2.3 millones de pesos. Sin pensarlo, solté un suspiro de asombro. ¿Qué es esto, Camila? Sonrió como si la respuesta fuera obvia. Esto es en lo que nos gustaría que nos ayudaras. Se me revolvió el estómago. La miré fijamente. ¿De dónde esperas que salgan 2.300.000 pesos? Se encogió de hombros con indiferencia. Esperábamos que lo pagaras tú. Una risa incrédula escapó de mis labios. No era de diversión. Era de pura sorpresa. Camila, mi propia boda no costó ni de cerca esa cantidad, e incluso esa fue un gasto enorme. ¿En serio me estás pidiendo que gaste más de 2 millones de pesos en la tuya? Su sonrisa se desvaneció, dando paso a una expresión de ofensa. Eso es diferente. Tu boda fue hace años. Los precios han subido. Antes de que pudiera responder, mi madre intervino. Así son las bodas hoy en día, Elena. La gente espera algo más elegante. Sentí que se me subía el calor a la cara. No, respondí, esforzándome por mantener la voz firme. Lo normal es planear una boda que realmente puedas pagar. Miré directamente a Camila. Te quiero, y ya te he ayudado más de lo que te imaginas. Hice una pausa antes de continuar. Pero no voy a pagar esta boda. Puedo aportar unos 280.000 pesos, dije con calma. Ya es una cantidad considerable. Tendrás que ajustar el resto del presupuesto o hacer algunos cambios. Camila me miró como si la hubiera abofeteado. ¿280.000? Repitió incrédula. ¿Eso es todo? En cuestión de segundos, las lágrimas brotaron de sus ojos. Elena, estás siendo increíblemente egoísta. Tienes el dinero. Puedes pagarlo. Estás decidiendo arruinar mi boda. Respiré hondo, negándome a dejarme llevar por las emociones. No estoy arruinando nada, respondí en voz baja. Simplemente estoy poniendo un límite. Camila arrebató la carpeta del presupuesto de la mesa con un movimiento brusco. Olvídalo. Gritó. Si mi felicidad te importa tan poco, entonces ya sé a qué atenerme. Subió corriendo las escaleras, llorando, con la misma expresión de siempre, igual que hacía años cuando no se salía con la suya. Sergio dudó un instante antes de seguirla en silencio. El comedor quedó sumido en un silencio incómodo. Mis padres bajaron la mirada hacia sus platos, evitando la mía por completo. Esperé. Solo unos segundos. El tiempo suficiente para que alguno de ellos admitiera lo absurda que había sido toda aquella conversación. Nadie dijo ni una palabra. Me levanté lentamente, cogí mi bolso y hablé con voz firme. De acuerdo. Me voy. Salí, cerré la puerta tras de mí y me marché en coche con una extraña sensación de calma que no esperaba sentir. Los 2 meses siguientes transcurrieron en silencio. Ni un solo almuerzo dominical. Ni una sola llamada. Ni un solo mensaje preguntando cómo estaba. Era como si hubiera desaparecido de la familia de la noche a la mañana. Unas 3 semanas después, le envié un simple mensaje a mi madre. ¿Almorzamos juntas este domingo? Pasaron casi 2 horas antes de que respondiera. No. Nada más. Esa respuesta de una sola palabra me lo dijo todo. Después de eso, dejé de contactarlas. Si querían hacerme quedar como la mala por negarme a financiar una boda extravagante, allá ellos. Tenía mi propia vida que reconstruir. Y, sorprendentemente, el silencio se volvió casi apacible. Se acabaron los intentos sutiles de hacerme sentir culpable.
Se acabaron las conversaciones para presionarme a que gastara dinero. Me sumergí en el trabajo. Completé varios proyectos en mi nueva casa. Repinté una de las habitaciones de invitados. Planté hierbas y flores en el jardín. Poco a poco, el lugar se convirtió en mi verdadero hogar. Por esas fechas, también conocí a Daniel en una conferencia de desarrollo de software. Era atento, paciente y nunca intentó entrar a la fuerza en mi vida. Estar cerca de él era muy fácil. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar de nuevo. Entonces llegó la invitación que lo cambió todo. Mi prima Valeria, la sobrina de mi padre, celebraba su 32º cumpleaños con una barbacoa en su casa, a las afueras de la ciudad. La invitación iba dirigida solo a mí. Ese detalle me llamó la atención. Me hizo preguntarme si mis padres siquiera sabían que me había invitado. Durante un tiempo, pensé en rechazar la invitación. Una parte de mí quería mantenerme lo más lejos posible de las reuniones familiares. Pero Valeria siempre me había tratado con amabilidad. Extrañaba a mis primos. A mis tíos. A mis tías. A la parte de la familia que no se había dejado atrapar por la amargura que me rodeaba. Así que decidí ir. El sábado por la tarde salí temprano para evitar el peor tráfico en la autopista que salía de la ciudad. Cuando llegué, el patio trasero de Valeria ya estaba lleno de gente. La parrilla humeaba. Las largas mesas rebosaban de comida. Los niños reían mientras se perseguían con globos de agua. Las neveras portátiles estaban llenas de refrescos y cerveza. La música flotaba en el patio a un volumen perfecto, llenando el ambiente con la relajada sensación de una celebración familiar.